Por fin, el país más pacifista, inclusivo y eco-friendly de Europa y el mundo dejó atrás casi un siglo de reticencias y se unió al organismo más antimilitarista, progresista y respetuoso con el medio ambiente de la historia. Finlandia ya es oficialmente miembro de la OTAN. Una noticia que no puede analizarse exclusivamente en el marco de lo sucedido durante el último año, sino que requiere un enfoque histórico y geopolítico mucho más amplio. Por eso nos tomamos algo de tiempo para hacer este video. Ahí les va. Finlandia ingresó oficialmente a la OTAN, poco menos de un año después de anunciar su intención de hacerlo. La ceremonia de ingreso oficial, además de con el presidente finlandés, contó con la presencia de un exultante secretario general de la Alianza Atlántica y de un no menos exultante secretario de Defensa estadounidense. Un poco como para que quede claro quién manda. La nación nórdica mantuvo una política de neutralidad militar durante 75 años ininterrumpidos y en casi todo ese tiempo lo hizo de forma natural, sin alardear demasiado. De hecho, su neutralidad no parecía formar parte de la cultura general, como en el caso de suizos y suecos, los más famosos europeos neutrales durante el siglo XX, mucho más conocidos por ese aspecto que austríacos, irlandeses o finlandeses. Aunque en los grandes medios el ingreso finlandés en la OTAN se explica sencillamente como una reacción a la ofensiva rusa iniciada en febrero de 2022 y la propia clase política finlandesa hoy declara que el país fue neutral solo porque se lo impusieron, ambas afirmaciones son mucho más que matizables. Y parafraseando un poco, ya saben que el diablo está en los matices. La historia de encuentros y desencuentros entre Rusia y Finlandia se remonta a siglos atrás, cuando el actual territorio finlandés pasaba de manos suecas a rusas y viceversa. En 1809 se instaura el Gran Ducado de Finlandia, integrado en el Imperio Ruso. Tras siglos de control casi siempre sueco, incluso los nacionalistas fineses en su mayoría señalan que el nuevo estatus permitió que se sembrara el germen del Estado finlandés moderno. Por ejemplo, el idioma finés, que parecía condenado a la extinción por la imposición del sueco hasta el siglo XIX, renació precisamente durante aquel ducado. En 1917, en plena Revolución Rusa, Finlandia declaró su independencia del agonizante imperio zarista y la obtuvo sin mayores inconvenientes, de manos de las autoridades rusas del momento, encabezadas por Vladimir Lenin. Sin embargo, poco después, en la joven nación finlandesa, estalló una sangrienta guerra civil que muchas veces es calificada por expertos del occidente colectivo, como un problema de nacionalidades, cuando se trató de una refriega fundamentalmente ideológica entre finlandeses conservadores y finlandeses que simpatizaban con la revolución bolchevique de sus vecinos y por entonces, hasta hace nada, compatriotas. Por supuesto que la Rusia soviética intervino militarmente en la contienda, pero de la misma manera que lo hizo Alemania, Polonia o Suecia, con cada lado apoyando a sus respectivos camaradas ideológicos finlandeses. La guerra interna, especialmente sangrienta, terminó con la victoria del llamado sector blanco y la derrota del sector rojo. Además de sufrir la gran mayoría de caídos en combate, ejecutados, muertos en cautiverio y desaparecidos, miles de derrotados emprendieron el exilio hacia la Rusia bolchevique. Por el alto número de víctimas y la situación geopolítica en Europa durante toda la primera mitad del siglo XX, el proceso de reconciliación nacional finlandés no terminó de llevarse a buen fin por completo, y la herida no tardaría demasiado en reabrirse nuevamente. En 1939, pocos meses después del inicio de la Segunda Guerra Mundial y con la desconfianza a flor de piel en todas las naciones, estalló una nueva guerra, la llamada Guerra de Invierno, esta vez entre la Unión Soviética y Finlandia. Citando preocupaciones sobre la seguridad de la ciudad de Leningrado, Moscú había solicitado un intercambio de tierras a Helsinki, alejar la frontera finesa de la segunda mayor ciudad rusa a cambio de recibir territorios soviéticos más al norte. El gobierno de Finlandia no aceptó y el Ejército Rojo intervino militarmente en suelo finlandés. Tras 3 meses de combates, la Unión Soviética se impuso y obtuvo más territorios de los que había solicitado inicialmente, pero a costa de enormes bajas, que quintuplicaron las de los finlandeses. Del lado soviético, tanto en las trincheras como políticamente, estuvieron muchos de los fineses rojos que se habían exiliado allí 20 años antes. En marzo de 1940 se selló un acuerdo de paz.
Pero no era esa década precisamente la más propicia para que los acuerdos de paz duraran demasiado. Y un año después, tras la invasión nazi de la Unión Soviética, Finlandia decidió hacer lo propio. Y lo que viene a continuación es una de esas cosas que están plenamente aceptadas y comprobadas por la historia, pero no son nada conocidas por el público en general. Si quiere ver tartamudear a un sueco, pregúntele por el papel de su país durante la Segunda Guerra Mundial, en la que Estocolmo, y perdonen el chiste fácil, se hizo el sueco y se excusó en su declaración de neutralidad de 1814 para mirar hacia otro lado. Pero ni se les ocurra hacerle la misma pregunta a un finlandés sobre Finlandia, porque eso es una crueldad, ¿oyó? Al contrario que las famosas Italia de Mussolini o Japón de Hirohito, aliadas mundialmente conocidas de Hitler, la alianza de Finlandia con el Tercer Reich es bastante desconocida por la llamada opinión pública. Hagan la prueba entre algunas personas de su entorno. Verán que, salvo excepciones, la noticia del entusiasta colaboracionismo del gobierno finlandés de entonces con los nazis suele ser recibida con descrédito, extrañeza o tentativas de justificación. El bloqueo más largo y cruento de toda la historia, el de Leningrado, fue posible en gran medida debido a la colaboración de las Fuerzas Armadas finlandesas con las alemanas, que ahogaron a la ciudad rusa durante más de 2 años ininterrumpidos, dejando casi 700.000 víctimas civiles entre la población. En esta llamada guerra de continuación, los militares finlandeses instalaron campos de concentración para la población soviética en los territorios que controlaban. En 1944, cuando las cosas comenzaron a virar en el campo de batalla global, las autoridades de Finlandia decidieron cambiar de bando y se pasaron al lado de los aliados, entre los que estaba, por supuesto, la Unión Soviética. Como quien no quiere la cosa, Helsinki devolvió a Moscú los territorios que había pasado a controlar durante la guerra de continuación, pagó reparaciones en metálico y con otras concesiones, permitió las actividades del Partido Comunista de Finlandia, ilegal desde su fundación en 1918, e incluso expulsó a sus hasta entonces aliados nazis de Laponia. Un giro de 180 grados en toda regla, más producto de las circunstancias que de un proceso de reflexión interior respecto a sus preferencias a la hora de establecer alianzas en momentos claves de la historia, desde luego. Sea como sea, desde entonces, el papel del Estado finlandés durante la Segunda Guerra Mundial se fue difuminando en el imaginario colectivo, hasta el punto de que hoy, más de uno a quien le hablen sobre el tema, les dirá que es fake news o narrativa del Kremlin. Y lo más paradójico del caso es que la llamada propaganda rusa fue, a su manera, partícipe de ese olvido, por respetar estrictamente la política de neutralidad que inició Finlandia al final de la contienda. En 1948, Moscú y Helsinki firman un nuevo tratado, con la idea de cerrar definitivamente las heridas abiertas, especialmente durante las 3 décadas anteriores, y dar paso a una convivencia mutuamente beneficiosa. Y se logró, con buena voluntad de ambas partes, cosa que no era nada fácil, menos en plena Guerra Fría. Finlandia se abstuvo de ingresar en la OTAN, pero mantuvo una postura occidentalizada en casi todos los asuntos internacionales, al mismo tiempo que la coalición de partidos de izquierda finlandeses afines a Moscú participaban en la vida política y hasta llegaron a ganar las elecciones parlamentarias finesas de 1958, aunque sin mayoría para formar gobierno. El país no tuvo ni siquiera que ocultar o avergonzarse de sus años de connivencia con el nazismo. Su jefe militar en aquella contienda, al que vimos antes estrechando la mano de Adolf Hitler, el barón Gustav Mannerheim, nunca fue llevado a juicio por colaboracionismo y cuando falleció en 1951 fue enterrado con plenos honores. A día de hoy, su figura es venerada en casi todos los sectores políticos de Finlandia. La Fuerza Aérea Finlandesa mantuvo una esvástica como insignia, escucharon bien, hasta ni más ni menos que el año 2020. Escucharon bien otra vez. Esvástica 2020. Si se quieren divertir un rato, busquen los relativamente recientes artículos de grandes medios y agencias quitándole hierro al asunto. Que si adoptaron la esvástica antes que Hitler, que si el que la sugirió como insignia no era finlandés sino sueco, y sí, después fue amigo de Hitler, pero ¿y qué con eso? Y poco menos que ¿quién no ha visto esvásticas en las Fuerzas Armadas de su país de manera oficial alguna vez? Tras el final de la Guerra Fría y el derrumbe soviético, Finlandia entró en la Unión Europea y eso no tensó en absoluto sus relaciones con Rusia, con las que se mantuvieron estrechos vínculos comerciales y turísticos.
Pero en los años siguientes, Helsinki comenzó tímidos devaneos con la OTAN, que no se llegaron a concretar en aquel momento, pero estuvieron cada vez más presentes, tanto en la mente de la Alianza Atlántica como en buena parte de la clase política finlandesa. Y es que, como hemos dicho en otros videos, la dura realidad demuestra que la relación entre ambos organismos hay que entenderla no tanto como la OTAN en el rol de brazo armado de la Unión Europea, sino a la Unión Europea como brazo político de la OTAN en Europa, que no es lo mismo. Hay excepciones, por supuesto. Una de ellas era Finlandia, precisamente. Pero cada vez son menos. Sea como sea, estamos ante el final de la política de una neutralidad que costó mucho esfuerzo construir y requirió grandes concesiones por parte de ambas naciones, pero también enormes beneficios, tanto para Finlandia como para Rusia. Y la lectura geopolítica de fondo es que la decisión de esta ruptura no se tomó en Moscú, obvio, pero que nadie vaya a pensar que Helsinki la tomó por sí sola.